Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y nos vamos a ir al Congreso. Vamos a ver en lo que está trabajando la Fundación Barbechando, que ya desde el año pasado viene tratando de construir un bloque agropecuario. Sobre este y otros temas más vamos a conversar con Florencia Ricciuti, directora legislativa de Barbechando. ¿Cómo estás, Flor? Hola, Marcos. ¿Todo bien? Bien, encantado que vengas a charlar un ratito con nosotros. A ver, el primer semestre fue muy tomado por la ley bases. Creo que fue de lo único que se habló en el Congreso. En esa discusión, ¿algún saldo que vos puedas rescatar de cómo estuvo presente el sector agropecuario? Ahora estamos como con una versión casi 3 de la ley bases. Hubo una primera versión en enero. Creo que es importante rescatar que traía un aumento de derechos de exportación, las conocidas como retenciones, que el sector, creo que fue un primer signo de unión, logró frenar. Que en un principio parecía ser que nada más se frenaban economías regionales, pero finalmente logramos que también lo que se extendía para todos los cultivos, que ahí podía tener un impacto muy grande para maíz, trigo especialmente, y bueno, también carne, finalmente fue descartado del capítulo, ni siquiera se tuvo que poner a consideración, incluso lo hizo el ministro Caputo en una conferencia de prensa. Creo que esa fue una primer señal de el balance, si querés, a favor, un poco, si querés, a la reactiva, ¿no? Porque tuvimos que salir a frenar. Y en la versión 2 nos quedamos también afuera con lo que era el capítulo de bioeconomía, que incluía también una parte de propuesta para el mercado de carnes. Pero bueno, creo que... Pero claro, porque ahí vos arrancás por algo positivo, que es haber sacado las retenciones. Me parece que también fue positivo haber sacado biocombustibles, porque creo que todavía se necesitaba más discusión. Pero, por ejemplo, la ley federal de carnes, eso de reemplazar esa ley, me parece que estaba bastante bien armadita. Está bueno, a ver, normalmente uno cuando va a una negociación en un proyecto de ley, vos vas por todo, ¿no? Entonces, después, ¿qué termina pasando? Esto que le pasó al gobierno, se va licuando el proyecto, la idea es que se licúe lo menos posible, bueno, terminó siendo un proyecto de 665 artículos contra uno que tenemos hoy de menos de 300. En el medio pasó bastante, el gobierno tuvo que conceder bastante y entendió también que era, no queda otra que negociar y a su vez negociar uno a uno, porque era lo que menos esperaba el gobierno. Pero me parece que está bueno también entender cuáles fueron los temas que el gobierno marcó como los que podemos empezar a trabajar. Más allá de que también el sector y los legisladores tengan otra agenda, ¿no? Pero me parece que un poco manifiesta la voluntad del gobierno. Biocombustibles es uno de los temas. El capítulo de bioeconomía quedó afuera, simplemente yo entiendo que fue para no seguir metiendo un debate más que se abre para tener que discutir con algunos bloques minoritarios. Entonces, me parece que está bueno saber que biocombustibles quedó adentro, lo que decíamos de carnes. Bueno, derechos de exportación quedó afuera, pero también quedó planteado la posibilidad de estar viendo un esquema de acá en adelante. No nos olvidemos que ahora en menos de 3 meses entra el presupuesto. Y el presupuesto va a tener que tener una... No sé si el cronograma de recaudación va a estar y bueno, veremos si tendremos alguna sorpresa también de un cronograma a la baja de retenciones. Con el tema de derechos de exportación. Contame un poquito de estos proyectos o algún otro, ¿cuáles son los que están ya para debatirse en el Congreso? Hoy por hoy tenemos, como decíamos, monopolizada la agenda por ley bases. Y las comisiones, lo bueno es que están todas conformadas, pero bueno, muy poca actividad dentro de lo que es la agenda. Agricultura tuvo una reunión, me parece. Tuvo una sola reunión y fueron más que nada lo que son los proyectos de declaración por ferias y más que nada, viste, declarar el día de o dar el beneplácito para algún festival que se estuviese organizando. Entonces, la actividad fue a la merma, pero otra vez, siempre volvemos a que la ley base fue lo que nos hegemonizó la agenda. Fíjate que llevamos 6 meses y fue el único tema casi que debatió el Congreso, aunque la oposición también marcó la agenda. Jubilaciones, educación, o sea, el presupuesto universitario todavía no llegó a tratarse, pero ahora tenemos una sesión dentro de 10 días, y el DNU, tuvimos ahí también un rechazo. Entonces, en el medio están diversificándose los otros temas. Si querés también de vuelta volvemos a la reactiva, ¿no? O marcándole la cancha. Creo que también igual hay muy buena voluntad de todos los bloques, y ahí nosotros lo vemos en la agenda agro, de tratar de construir en una agenda propositiva, digamos, interpartidaria a todos los legisladores y a todos los bloques. Eso lo vamos a empezar a ver, creo que una vez que salga ley bases, vamos a tener todos un aire para poder verlo próximo. A hablar de otras cosas. Contame un poquito esto del espacio legislativo interpartidario agro.
Bien. Algo en lo que vienen trabajando desde hace Sí. varios años, pero ahora ya hay algo palpable, algo concreto. Sí, es un trabajo que venimos haciendo hace 2 años y hoy por hoy ya podemos empezar a ver ese sueño hecho realidad con más de 45 legisladores que públicamente expresaron su deseo de apoyar el desarrollo de políticas públicas del agro. Y creo que lo más importante es que son legisladores de todos los bloques. Cuando hablamos de todos los bloques, incluye desde Unión por la Patria, las terceras vías, Hacemos Coalición, el radicalismo, el PRO y los libertarios, donde entendieron que más allá de algunos temas generales que obviamente tienen que tratar en el Congreso de la Nación, todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario, en líneas generales no hay distinciones, entonces todos podrían salir a apoyarlo. Obviamente hay que después entrar en el cómo, porque ellos dicen, todos estamos de acuerdo con el desarrollo del sector agroindustrial, dentro del desarrollo del sector agrobioindustrial, hay principalmente todo lo que tiene que ver con infraestructura, conectividad, hay algunos temas como propiedad intelectual de la biotecnología, que ellos empiezan a tomar como temas importantes en la agenda. Ahora, tenían muchísimo desconocimiento de los temas importantes que desde el sector tratamos de pregonar. Nosotros hablamos de la no intervención de mercados. Los legisladores no es que para ellos no era una prioridad, no lo tenían dentro de la agenda. Entonces lo que empezamos a hacer es trabajar estos espacios comunes para decir, bueno, estos son nuestras prioridades. Obviamente, derechos de exportación los seguimos teniendo dentro del top 5, por decirlo, pero también entendemos que en este contexto particular el debate va a tener que esperar un poquito. Pero no dejamos de, digamos, estar marcándoles el aliento en la nuca de no nos olvidemos que los derechos de exportación hoy por hoy es una deuda pendiente que la tiene el Congreso de la Nación, porque la facultad hoy está en el Congreso de la Nación. No nos olvidemos. En ese caso, porque a ver, uno se imagina qué hacemos con derechos de exportación, ¿los sacamos o los ponemos? No nos imaginamos otro escenario. No, pero digo, yo te lo planteo así, vos decís, no, pará, acá hay más cuestiones para charlar y para dejar fijas. ¿Por ahí está, y ahí está el cómo, porque ahí es cuando principalmente todos dicen los derechos de exportación están mal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vayamos al menos, el productor, ¿qué es lo que pide? Previsibilidad y estabilidad. Bueno, establezcamos un cronograma a la baja. Entonces, eso es lo que estamos tratando de pregonar. Y bueno, hace también poquito lo tuvimos a Expert en el Congreso de Maizar y él públicamente también dijo, nuestro despacho de los libertarios y particularmente el de él como presidente de la Comisión de Presupuestos, que es el que tiene la llave para poder desbloquear el tema, está abierto para que ustedes vengan a hacer las propuestas. Vamos a ver, como vos dijiste, qué planea el gobierno cuando manda la Ley General de Presupuestos para 2025. Cortito, porque tuvimos el ejemplo de la Ley Bases, donde las disciplinas partidarias en muchos casos se rompieron. Veremos los motivos de fondo, algunos son válidos, otros muy dudosos de por qué se rompieron. Pero voy a lo esencial. ¿Esto de romper disciplinas partidarias sucede solo con las grandes leyes y con los grandes debates o ahí hay un hueco para que se pueda meter el sector agropecuario? Claramente, a ver, la Constitución Nacional te dice el Senado representa a las provincias y los diputados al pueblo. Pero los diputados de las provincias, o sea, el pueblo de esas provincias. Los legisladores no pueden alejarse demasiado de su propio, digamos, público votante, que es el de sus propias provincias. Entonces, cuando empezamos a ver que se tocan intereses provinciales, ahí es cuando los legisladores empiezan a separarse, si querés, de lo que es el dogma partidario. Lo vimos muchísimo en Ley Bases, muchísimos legisladores votando a favor del RIDA cuando votaron en contra de la ley en general. Entonces, eso me parece que son signos que a nosotros nos dan la esperanza de que es posible. No es la idea de alguna forma ir en contra de los partidos, pero sino empezar a ver las vetas donde podemos ir entrando. Y la mayoría de las provincias, te diría casi el 60% de las provincias, hoy son con la matriz productiva del agro como su principal actividad. Entonces los legisladores de eso son muy conscientes. Lo que pasa es que, bueno, hay veces que por cuestiones políticas están un poquitito más, si querés, complicados para acompañar o no acompañar. Pero empezaron a entender también que hay alternativas, que es ausentarse de una de las votaciones, abstenerse o dar los debates internos. Entonces, nosotros celebramos ese momento y empezamos a ver la posibilidad de empezar a trabajar, como decimos nosotros, capaz no tanto por provincia, sino regionalizando las discusiones. Y encontramos intereses comunes 100%. Flor, esto lo digo muy seguido, pero cada vez con más ganas, porque Barbechando arranca como algo, un grupo de productores que se reunía en 2008 o 2009, iban a golpear las puertas para que les den bola los legisladores y ahora están ya organizando funcionamiento de los legisladores y explicándole a legisladores cómo deberían funcionar las cosas, así que felicitaciones por ese trabajo que hacen siempre. Y déjame una cosita más, agregarte, súper importante, lo último. Dale. Los legisladores nos piden, dennos información.
Entonces también nosotros desde el sector aprender a eso, estar ávidos de hablar con la política. Es fundamental. Si ellos no tienen esos datos, esos números y esa medición de impacto, no pueden después tomar decisiones para votar una ley. Así que para eso estamos desde Barbechando y ojalá que también todo el sector podamos tratar de sacar las mejores leyes. Muchísimas gracias. Un gusto. Seguimos con más Mercado por Expertos.